¿Qué tal? Buenos días, Martín, Fabiana, ¿cómo están ustedes? Buen día. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por este contacto. No sé si ha tenido la posibilidad de interiorizarse un poco sobre el tema, no sé si es que ha llegado, como nosotros creemos, a todo el país lo que está pasando acá en la provincia de Tucumán, como para que empecemos justamente a hablar de este tema. Sí, escuché la noticia porque tal cual, trascendió y se hizo algo nacional, pero no estoy tan interiorizado sobre los pormenores del tema, entiendo que una si no me equivoco, ¿no? Se habla de una tipificación de intoxicación, por lo menos es la calificación legal que le están por poner. Lo que no se dio a conocer todavía es el motivo, ¿no? Se van descartando algunas cosas, pero todavía no están los resultados definitivos para decir justamente por qué fue. Aunque hay una primera denuncia y hay trascendidos que se buscan descartar de que, bueno, se podría haber tratado algún tipo de droga. Doctor, y bueno, usted que es un especialista, consultarle por los síntomas, ¿no? Dolor de cabeza, de estómago, sensación de mareos, en algunos casos vómitos y sensación de lipotimia. Primero le voy a empezar preguntando qué es la lipotimia, para que entendamos. Bueno, bien. La lipotimia es una manera de decirle al síncope vasovagal, o sea, cuando uno pierde la conciencia porque baja mucho la presión. Se dice comúnmente como lipotimia. En realidad es un síncope vasovagal, o se le puede decir también un cuadro de hipotensión, porque baja mucho la presión y uno está como mareado, como que se puede llegar a desmayar. Ese es lo como característico de la lipotimia. Claro. Con respecto a las causas de intoxicación, a ver, hay, como vos bien decís, muchas hipótesis, porque hay muchas sustancias que pueden provocar intoxicaciones así de este tipo masivas, ¿no? Claro. Habría que ver si esto tiene que ver con una sustancia psicoactiva, o sea, lo que conocemos como una droga de uso, o si tiene que ver con algún otro tóxico, por ejemplo, algún tóxico de estos alimentarios, o alguna otra cosa que haya la persona utilizado. Claro. O sea, pero, por ejemplo, un alimento en mal estado te puede provocar lipotimia, por ejemplo. Sí, si el alimento está en mal estado, puede provocar un cuadro de diarrea, vómitos, dolor abdominal, y acompañado de eso baja la presión, porque lo que se provoca es un cuadro como de vasodilatación, de deshidratación, y baja mucho la presión. Si baja la presión, al cerebro no le llega buena cantidad de oxígeno y se provoca la lipotimia, o sea, la pérdida de la conciencia, podríamos decir. Claro. Bueno, sí, es un cuadro complejo. ¿Se puede descartar, por ejemplo, que sea por alguna bacteria o virus? Sí, haciendo las determinaciones, a ver, nosotros lo que hacemos es a veces en la materia fecal, a veces en el vómito incluso, o en el agua o en los elementos que hayan estado utilizando las personas que sufren de la intoxicación masiva, ¿no? Se hace un análisis del agua, un análisis del alimento y demás para poder determinar si ahí está o no una bacteria o virus o parásito que puede haber provocado todo esto. En la mayoría de los casos son bacterias, como por ejemplo la Escherichia coli o la Shigella, que provocan estos cuadros así como más masivos. Claro. O sea que podría haber sido tranquilamente eso. Tranquilamente, de hecho es frecuente para nosotros ver cuadros así de, cuando vemos gastroenterocolitis masivas o intoxicaciones masivas de varios grupos, habitualmente hay involucrada una bacteria en el alimento o en el agua, ¿no? Claro. O es algún alimento que está en mal estado, que haya provocado que esta bacteria replique y aparezca donde no tiene que estar, o que no fue correctamente cocinado o algo por el estilo, ¿no? Claro. Eso se suele ver y ahí encontramos habitualmente la Escherichia coli. Claro. Hablando la semana pasada, se me fue el apellido en este momento, ¿no? Pero hablamos con una epidemióloga que nos estaba hablando de los norovirus y de la fuerte presencia que están teniendo en la actualidad, sobre todo en otros países, no solamente en Argentina. ¿Podríamos estar ante un cuadro masivo de eso? También, sí, estos virus pueden provocar también un cuadro de gastroenterocolitis. Acá lo paradójico es que los síntomas son muy parecidos en la mayoría de las presentaciones de intoxicación alimentaria, que son náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, que se acompañan o no con que baje la presión, que tenga esta lipotimia y demás. En algunos casos más graves, con deshidratación severa, por ejemplo, que pueden llevar incluso a un cuadro de shock o de muerte, sobre todo cuando tenemos personas vulnerables, ancianos o niños, ¿no? Menores de 5 años, y en otros casos suelen autolimitarse a las 72 horas, ahí va a depender. Pero lo paradójico es que tanto virus, bacterias como parásitos, como otros tóxicos distintos, pueden dar una sintomatología inicialmente parecida, ¿no? Después va variando según el tipo que sea. Claro.
Claro, claro. A ver, lo que ya se rechazó, ¿no? Que dijo el ministro de Salud se hizo testeo de cocaína, barbitúricos, marihuana o anfetaminas, dieron negativo. Sí. Había una denuncia y un rumor en realidad de que podía haberse tratado de alguna droga. En algún momento algún vecino mencionó, viste que hoy está, porque se salió en medios de comunicación y demás, la burundanga, ¿no? En algún momento alguien lo mencionó. Y la gravedad que eso significaría, porque aparte estamos hablando de jóvenes que la habrían manipulado en caso de que se lograra confirmar. ¿Pero de qué estamos hablando cuando mencionamos esa droga? Sin duda, a ver, cuando hablamos de burundanga, la burundanga es una manera común de decirle a la escopolamina. La escopolamina es un alcaloide que viene de una planta, que son plantas del género Brugmansia, que son Datura estramonium, chámico, floripondio. El floripondio acá tenemos un montón, también se conoce como trompeta de ángel, por ejemplo. Ajá, y se extrae esa sustancia que lo que provoca es dos grandes cosas: sumisión química y pérdida de la memoria, ¿no? Entonces por eso se usa para abuso, porque la persona está como que no puede controlar y decidir, y además se olvida de todo lo que hizo durante ese periodo, ¿eh? Ese es el riesgo de la burundanga. Pero acá en Argentina la gran mayoría de los casos que vemos de burundanga son otras sustancias, no la escopolamina. Por ejemplo, las benzodiazepinas, los barbitúricos y otros que se utilizan, o algunas drogas como el gamma hidroxibutírico, que se utilizan con un fin similar, porque también borran la memoria anterógrada, como el midazolam, por ejemplo, y es más fácil de acceder y más barato a la escopolamina. Claro. Así que habitualmente los casos de abuso los vemos vinculados con esas sustancias. Claro. Ahora, haber sido síntomas leves, ¿podríamos descartar que se haya tratado de algo de eso? ¿O? Es muy raro que se utilice algo de eso con fines así masivos, para provocar una intoxicación masiva, claro, ¿no? Porque, primero, porque no tiene mucho sentido el fin, y segundo, también por el costo de la sustancia. Cuando uno pone una sustancia, una X concentración en mucha solución, vamos a suponer en un solvente muy grande, se pierde la concentración. Entonces, la proporción de sustancia que le llega a cada de las personas que consumen eso es muy poquitita, y por ende el efecto sea muy poquitito. Así claro, que dudo que haya sido ese el motor o el motivo de la situación. Bien. Bueno, está bueno para llevar un poco de tranquilidad, sobre todo que cuando ocurren este tipo de cosas, si no hay una información confirmada sobre que confirme alguna de las hipótesis, se dicen muchísimas cosas, ¿no? Hay muchas veces claro, erróneas. Doctor, para consultarle, cuando se va a buscar, justamente no se sabe qué es lo que puede haber ocurrido, y se va a buscar si es que se trató de alguna droga, ¿para cada droga es un examen específico o se hace un examen general que nos permite determinar si hubo o no presencia? Bien, es una buena pregunta. En realidad se hacen determinaciones en los laboratorios que tenemos como paneles, que determinan varias drogas juntas, ¿no? Entonces uno con una muestra de orina, por ejemplo, descarta barbitúricos, benzodiazepinas, cocaína, marihuana, éxtasis, derivados opioides como el fentanilo y otras, todo junto, en una tira reactiva, ¿no? Porque son como reactivos. Eso se hace como rápido. Ahora, si uno tiene una fuerte sospecha de una puntual, ahí puede hacer un examen un poco más específico, ¿no? Una segunda muestra en orina, un análisis de sangre y demás. Pero hay como para hacer un barrido general y un análisis más específico si sospechamos una sola cosa. Claro. No le voy a pedir que nos dé un diagnóstico, obviamente a la distancia y sin tener acceso a los resultados, pero es una persona con mucha experiencia. Con respecto a lo que pasó, síntomas leves, contaminación masiva, hoy se está hablando de que podría haber sido la leche o el chocolate o quizás el recipiente. ¿Cuál cree que puede haber sido la causa más probable, teniendo en cuenta los datos que tiene a disposición, ¿no? Tampoco le vamos a pedir que haga algo demasiado técnico. Yo creo, como te dije inicialmente en la charla, para mí es una intoxicación alimentaria, suele ser el patrón, ¿no? Donde varias personas comienzan con síntomas compatibles como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, y en un mismo grupo, ¿no? Por ejemplo, en un colegio, en un barco, en cualquier otro lugar donde están compartiendo o el ambiente o el alimento o algo que hace que la bacteria o el virus se mueva rápidamente por el lugar, ¿no? Claro. Pudo haber sido que esté dentro de una olla y que no esté correctamente lavada, pudo haber sido que el alimento usado no estaba correctamente pasteurizado, o que perdió la cadena de frío. Ese tipo de cosas suelen suceder con bastante frecuencia en la Argentina, ¿no? Claro. Después surgió la pregunta de si hubiera sido lo de la chocolatada y demás. Algunos manifestaban que había chicos con síntomas y que no habían tomado de allí, y otros que tomaron de allí y que no tenían síntomas. ¿Eso a qué se puede deber?
Y bueno, es que a veces no todo el grupo tiene sintomatología. Vamos a suponer, agarramos un grupo de 10 que consumen un producto que puede estar en mal estado, no los 10 hacen la sintomatología en el mismo momento. Hay acciones que tienen que ver con el huésped. Entonces puede ser que 5 hagan sintomatología inmediatamente, que otros 3 hagan a los 2 días, que 2, por ejemplo, no hagan nada. Esto tiene que ver con el factor huésped, el factor humano, podríamos decir, que también varía de persona a persona, ¿no? Claramente. Sistema inmunológico, antecedentes de haber tenido una enfermedad, cosas que hacen que cuando entra esa bacteria se encuentre con un escenario distinto. Claro, claro. Se estaba mirando también el agua, ¿no? Que podría pasar que quizás hay algunos chicos más precavidos y no toman agua de la escuela, que se llevan, ¿no?, agua mineral o de sus casas, aunque se dice que podría estar prácticamente descartado. ¿Es más fácil chequearlo allí, si es que en el agua hay algo? Se puede hacer rápidamente un examen en el agua y ahí uno puede ver si hay Escherichia coli o qué grupo de bacterias adentro del agua. Es bastante frecuente y rápido de hacer. De hecho, el agua siempre ha sido históricamente uno de los vehículos de las gastroenteritis o de ese tipo de cosas. ¿Se acuerdan del famoso cólera tiempo atrás, no? Con el tema del agua y demás. O sea, siempre ha estado como vinculado. Entonces, hoy por hoy es uno de las primeras fuentes a descartar, ¿no? Cuando hay un tipo de intoxicación masiva veamos el agua que están consumiendo en el lugar. Claro, claro, se entiende perfectamente. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por la información y obviamente por la claridad en la explicación. Creo que a todos nos ha quedado bastante claro. No, por favor, ustedes por la comunicación. Aprovecho a aquellos que quieran seguirme en las redes sociales, en Toxicología Hoy, me pueden encontrar, y si no, en la cuenta de la Fundación Argentina de Toxicología. Excelente, ahí doctor. Información. Muchísimas gracias. Un gusto saludarlos, que tengan un fin de semana. Igualmente para usted. Hablamos con el médico toxicólogo, el doctor Francisco Dadich.